En esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. El tema para hoy es una casa dividida. La Escritura dice que el Señor había sanado a una persona que estaba atacada por un demonio. Y el resultado de este ataque o de esta posesión era que no podía hablar. Y el Señor estaba echando fuera el demonio, en Lucas 11:14. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, el Señor Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entender por qué es que el Señor Jesucristo nos habla de un reino dividido y de una casa dividida. Evidentemente que cuando el Señor Jesucristo, el Mesías, el Redentor, empezó su ministerio, lo que encontró fue simplemente a Israel dividido. Saduceos, esenios, elotes, herodianos, de todo. Y cada quien con su pensamiento. Y evidentemente que aquí tenemos algunas cosas que nos indica la intencionalidad del Señor Jesucristo para poder decirnos a nosotros un análisis de cómo está el alma humana. Ya no cómo está el ser humano. Si el ser humano, la humanidad, está dividida es porque el corazón está dividido. ¿Así fue creado el hombre? No. El hombre fue creado en una unidad con Dios. ¿Se acuerdan? Dios creó al hombre y a la mujer. Ahí estaban. Inclusive estaban en un lugar del jardín del Edén. Y vino casualmente la desobediencia, y de ahí vino la división. Adán dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, o sea, una sola persona o una sola alma, un solo nefesh, una sola voluntad. Pero cuando pecaron, ya no eran una sola voluntad. Cuando Dios le preguntó al hombre: ¿qué pasó? ¿Qué dijo Adán? Adán dijo: ¿hemos pecado? No, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste, esa me hizo pecado. O sea que también lo metió al diablo, también lo metió a Dios y también la metió a la mujer. O sea, metió a todo el mundo, dividido. Entonces, a partir de ahí, vemos que el corazón del hombre es dividido. Pero el hombre vivió así por un tiempo y cada quien hizo lo que le dio la gana. Caín y Abel. Vemos ahí la descendencia de Caín, la descendencia de Abel, interesante. Y podemos entender de que el esfuerzo del ser humano siempre ha sido por unirse. La Biblia dice que la gente antes del diluvio, que dice la palabra que el corazón de los hombres era tendencia al mal, Yetzen Hará. O sea, si había una cosa con la gente antediluviana era que todos estaban de acuerdo en hacer el mal. Desde que el hombre se levantaba hasta que se acostaba, todo el día era tendencia al mal. Evidentemente que esa no fue la creación de Dios. Y Dios quiere empezar otra creación con un hombre, Noé, que tenía una unidad con Dios. Por eso que esa generación desapareció con el diluvio. Pero, una vez más, se transmite la raíz de división. Sem, Can, Jafet. Sem, los semitas, de ahí vienen Eber, los hebreos, de ahí nace Abraham. Jafet, como que no era creyente, pero tampoco era ateo, era agnóstico, a ver qué pasa. Y evidentemente Can, totalmente contra de Dios. Y de ahí en adelante la humanidad ha ido caminando así. El hombre a través de su historia ha querido unirse por las buenas y por las malas. Vemos intentos de unidad a través de los imperios, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, a través de la religión, el catolicismo romano. Y vemos que
la tendencia siempre era a la unidad, pero por la fuerza. Un rey, un reino, una religión. Cuando hablamos de un rey, los que pretenden ser rey tenían que ser desaparecidos. Un reino, los que pretenden ser reinos tenían que ser derrotados. Y una religión tenía que ser una sola religión. Desde el terror, desde la fuerza, por las armas, el hombre ha buscado la unidad. Acá en el Imperio Inca habían 3 mandamientos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ama su, ama yo, ama aquello. No seas ladrón, no seas ocioso. ¿Y qué más? Y no seas mentiroso. Te encontrabas una mentira, ya está. Sí. Simplemente pasabas ahí a Chanchan a ser degollado, víctima por ser mentiroso. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos caído en el Imperio Incaico? Felizmente que no somos de esa religión. Si eras ocioso, no te querías levantar, perdías. O sea, a través del terror se logró una unidad. En el Imperio Incaico se trabajaba por tercios. Tú trabajabas, tú cosechabas, y todo tu producto y tu trabajo se divide en 3. Un tercio para el rey, para el Inca, otro tercio para el reino y lo último para ti. No dabas, simplemente te aplicaban. Roma también lo mismo. No dabas impuestos, simplemente te robaban. Y hoy en día, lo mismo también. Los impuestos. No pagas impuestos, te quitan tu propiedad, etcétera, etcétera. O sea, vemos que el hombre ha logrado, en cierta manera, o la civilización, podríamos decirlo así, humana, ha logrado que por medio del terror, por medio de las leyes, por medio del castigo, el hombre trate de guardar cierta unidad, cierta moral. Se castiga la delincuencia, se castiga el robo, se castiga el narcotráfico, se castiga un montón de cosas. ¿Pero para qué? Para que la humanidad guarde una unidad. ¿Se logró? Sí y no. Pero nos hemos perdido en buscar una unidad natural cuando en los comienzos la unidad era una unidad con Dios. Y por eso es que, amados, el Señor Jesucristo dice, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Quiénes? El texto dice, algunos de ellos decían por Satanás, botas esos demonios. Otros decían para tentarle, le pedían señal del cielo. O sea que para algunos, Jesús estaba endemoniado, príncipe de los demonios. Para otros, lo veían un mago que hacía malabares y entretenía a la gente. O sea, la opinión estaba dividida. Evidentemente que estaba fuera, lejos del pensamiento del pueblo de Dios, la cuestión del Mesías, del Redentor y muchas cosas más. Pero a pesar de todo eso, yo quiero que usted entienda de que el Señor Jesucristo vino acá a implantar su reino, vino a implantar su pensamiento, vino a establecer su reino mediante el amor. Pero lo primero que encuentra el reino de los cielos es que el corazón del hombre está dividido. Curiosamente, el reino de los cielos no está dividido, porque la Biblia dice un solo Señor, una sola fe, un solo Espíritu. Cosa que muchas religiones han entendido este mensaje de Dios para que todos seamos uno en hacer una sola religión. Y no crea, muchas importantes religiones están trabajando duro para poder la humanidad vaya tendencia a una sola religión. Pero evidentemente que ya ese esfuerzo por el hombre queda infructuoso porque simple y llanamente el asunto ya está zanjado. Vino el reino de los cielos. Y el trabajo del reino de los cielos es casualmente trabajar en el corazón dividido de cada uno de nosotros. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es destruido. Y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Cuántas veces nosotros, amados, pensando que somos solos y no somos uno con Dios, hemos hecho lo que nos ha dado la gana y después vinieron los problemas? ¿Sabe que lo que se llama pecado, sabe qué cosa es? Es actuar primero solo. Segundo, no tener conciencia de las consecuencias. Y por último, ¿no? Pues simplemente no saber que todo está concatenado, todo está unido. Lo que siembras cosechas. Esa es una ley universal.
causa-efecto. Tiene tendencia de todas maneras, va a ser efectivo. Lo que tú hagas ahora va a determinar. La Biblia dice, fíjese, que con respecto al cielo, con respecto al reino de los cielos, hay una unidad tal con el ser humano, que lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿de qué cosa nos atamos y de qué cosa nos desatamos? El Señor Jesucristo mismo, cuando fue a Jerusalén, se puso a llorar. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. ¿Cuántas veces te quise juntar, te quise unir, como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Pero ahora Jerusalén será asolada. No quedará piedra sobre piedra hasta que venga el libertador. Esa es la triste historia, amados, de las ciudades, de los pueblos, de las casas, de las almas humanas. Pablo dice que el reino de los cielos es como el cuerpo, ojo, mano, pie, pero cada uno cumple su función, pero todos somos un solo cuerpo, dice la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado cada vez que usted piensa, actúa, cada vez que usted sale a la calle, cada vez que usted responde. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias. Tenemos que luchar contra ese problema que tenemos dentro de nuestro corazón, dividido. En el judaísmo se enseña que somos como la cebolla, por capas, pero cada capa es individual. Pero al menos en la cebolla, está el epitelio que une una capa con otra. En cambio nosotros, por el pecado, amado hermano, se nos divide el alma. En broma decíamos ayer, tengo los chakras desordenados, decíamos así, ¿no? Tengo los chakras desordenados. O sea, el ser humano por dentro está desordenado. La oscuridad, las tinieblas, cada parte de tu corazón, tu alma, si tú quieres llamarlo cuerpo, alma, espíritu, también. Si quieres llamarlo los 7 niveles espirituales, también, sea 7, sea 4, son varias capas que tenemos dentro, sentimientos, voluntades, deseos, etcétera, etcétera. Sea la forma como quieres explicarlo, las divisiones que tenemos dentro están marcadamente separadas. Y lo que Dios quiere es que todo nuestro ser sea unido con Dios. Y el único que puede unir nuestro ser para que haya armonía entre voluntades y deseos solamente es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo dice en la Biblia, hijo mío, dame tu corazón. ¿Para qué? Para ordenar internamente. ¿Cuándo estamos entendiendo esto, amigo? La causa del pecado es que no guardamos unidad con Jesucristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, dijo, así como yo y el Padre somos uno, dejad, así estos sean uno en nosotros. Hablando de la unidad. Las grandes corporaciones religiosas que nacen de una verdad de Dios, pero cuidado, la verdad de Dios es completa, la verdad de Dios es amplia, la verdad de Dios ¿cómo llamarlo? Es heterogénea. David decía, la suma de tu palabra es verdad. O sea, no solamente porque descubres una verdad, eso es todo, no, hay muchas todavía, hay muchas verdades que tienen que manifestarse en el tiempo. Nacen las sectas. A propósito, hoy ya estamos 24 o 23. Ayer se acabó el mundo. O sea que ustedes son los sobrevivientes. Mis felicitaciones, hermano. ¿Y qué fue de la humanidad? Dijeron que el 23 de septiembre del año 2017 se acababa el mundo. ¿No? A lo mejor estoy hablando acá y está viniendo el asteroide, no sé. Pero, amado, las grandes sectas nacen de grandes verdades que ellos descubren, pero en realidad no descubren nada. Lo que pasa es que la palabra de Dios se ha encubierto para que no libere a la gente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hay mucha intencionalidad para que la palabra de Dios nos corra. Es más, amado, ¿qué hacemos acá sentados en esta congregación? Aprendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos cansados de que nos dividan, que nos mientan, o que simplemente caigamos por ignorancia. ¿Se acuerda? El pueblo perece por causa de conocimiento, de ignorancia. Y por eso nuestra intención es de que conozcamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios, lo que primero va a hacer acá en nuestro corazón, en nuestros seres, va a unir.
cada parte y lo va a concatenar en una sola voluntad, hacer la voluntad del Señor. Las grandes religiones o las grandes sectas nace un libertador y dice, el Señor me habló porque este pueblo y porque estas mentiras y simplemente porque descubrió, dizque una verdad que estaba oculta, ya ahora son los exclusivos y nadie más, por eso le llaman secta, o sea, sector. Qué curioso, amor hermano. Mientras el hombre vive por sectas, Jesús dice, no, el reino de Dios es uno solo. El reino de Dios tiene que ver el reino de Dios, no el reino del hombre. Con esto, de sobrado, estamos hablando de que no existe una institución religiosa que represente a todo este reino, los cielos en esta tierra, no hay. Existe una institución autopersonalizada que se llama Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Y es más, cualquier cosa pídanle en mi nombre, dijo el Señor. Ve usted la capacidad de unión y de reunión que tenemos en Cristo Jesús. Dice la palabra que el Señor ha dispuesto la reunificación del alma humana en Cristo Jesús. La Biblia dice de reunir todas las cosas en el Mesías. O sea, quiero que entienda que sí, es Dios, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, pero en el Mesías, que significa en el Redentor. Mesías es ungido Redentor. Dios tiene 72 características que se obra y que se descubre en la palabra de Dios. Pero una de las características por las cuales el ser humano específicamente va a encontrar unidad con Dios es la función de Redentor. ¿Y por qué? Porque el hombre, como está dividido, no provee, no mira, no mide las consecuencias de la desobediencia. Y por lo tanto el hombre peca sin importarle las consecuencias. La semana pasada estuvimos almorzando en un mercado y una pareja viene y se sienta al lado nuestro y están ellos almorzando y el niño lo ponen en la silla y la silla se va para atrás, hermano, y el niño se golpea la cabeza. El niño cayó lógicamente por el golpe, se sorprendió, no había sido muy fuerte el golpe, pero el hecho es que en el momento de la caída el niño se sorprendió, pero el papá empezó a gritarle a la esposa, ¡ya ves! ¡Por tu culpa! Y cuando empezó a gritar el papá, el niño empezó a gritar. Y lo primero que se me ocurrió fue decirle, no grites, ¿no te das cuenta que tus gritos lo asustan al bebé más que el golpe mismo? No le digas nada a tu esposa, porque la pelea de los dos lo está afectando más al niño. Y felizmente que vino la moza, muy atenta, lo llevó al niño, le puso agüita para que, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y vino otro joven y lo abrazó al pata y se lo llevó, haciéndole entender de que esa discusión que estaba haciendo con su esposa estaba maltratándole peor a esa criatura más que el golpe. El hombre parece que entendió, vino, le pidió perdón a su esposa y el niño dejó de gritar. Tenía un chinchonazo así, pero dejó de gritar. ¿Por qué? No le importó al niño el dolor del chinchón, pero sí le afectó la pelea de papá y mamá. Mire cómo estamos conectados. Usted es producto de sus padres. Usted es producto de lo que han hecho sus papás. Y si sus papás no se han llevado bien, usted está dividido. Dígale que está a su costado, dividido. Dividida directamente. Porque nos transmitieron eso, y eso concuerda con lo que la Biblia dice. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. O sea, ¿cómo es posible que lo que yo haga le va a pasar a mi hijo? ¿Cómo es posible que lo que yo, lo que yo haga en la calle, nadie lo sabe? Pero no, traes la basura de la casa y malogras a los hijos. En estos días nomás, una señorita de 15, 14 años, le empezó a doler la cabeza. Y lo han llevado de emergencia, le han hecho análisis, tumor, no tiene nada. No tiene nada, pero lo que tiene es un padre anormal que trae una conducta normal a su casa
y hoy recién ha reventado. Por eso que la niña ha ido a los psicólogos. Estamos todos interconectados, amado. Mientras usted me mira a mí, usted está conectado conmigo porque somos un espíritu. La palabra dice que el Señor lo ha dispuesto de tal manera que ha reunido todas las cosas en el Redentor, en el Mesías, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque evidentemente, si hay algo que nos une, ¿sabe qué cosa es? Es el sacrificio de Cristo en el madero. Quitó esa suma de divisiones que teníamos acá y se lo llevó al madero. Y eso permitió que se nos saque, amado hermano, esa división. Llámale tú cables desconectados. Llámale tú cortocircuitos de tu alma y de mi alma. Llámale tú desorden mental, desorden sentimental y muchas cosas más. Pero yo no era así. El mundo me hizo así. La Biblia dice que no. La Biblia dice que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, salen los pleitos, los celos, las iras, las fornicaciones, los adulterios. Solamente que te necesitabas tú un caldo de cultivo para que aflore en ti ese ser dividido. Y el mundo se presta para eso. De tal manera que Jesús dijo, ya no somos de este mundo, sino que ahora pertenecemos al reino de los cielos, aquellos que han entregado su vida al Mesías, al Redentor, no a una religión, no a una doctrina, no, al Mesías, al Redentor. Amados, evidentemente que el hombre no tiene intencionalidad de unirse con Dios, y la consecuencia de no estar unido con Dios es el desorden, la oscuridad, las tinieblas. ¿Cómo puedes trabajar sin luz? ¿Cómo tu alma oscurecida puede ver la luz, puede ver la solución? No hay solución. Por eso es que la Biblia dice que el justo 7 veces cae, 7 veces se levanta. ¿Por qué? Porque tiene con qué ver la luz. Pero el injusto, no. Pablo, un poquito más filósofo ya, porque su gente era griega, era culta, nos habla de la mente reprobada. Como se apartaron de Dios, pues simplemente mente reprobada. La Biblia dice con Pablo que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. A consecuencia del pecado, dice, y a vosotros también, Colosenses 1:21, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí podemos concatenar una unidad ¿con quién? ¿Con la iglesia? No. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo que tiene que estar unido con el Mesías. Usted tiene que estar primero unido con el Mesías, con el Redentor. Y la consecuencia de esa unidad es que usted va a ser restaurado y que Dios va a ir iluminando cada área de tu vida. Dicho de otra manera, tú vas a descubrir las buenas cosas que tienes dentro, pero que el pecado lo oscureció. Tú vas a descubrir la imagen y semejanza de Dios que tienes dentro de ti. Cuando Dios lo lleva a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto, y le dice Dios a Moisés, anda, ve a Faraón y dile que le dé libertad a mi pueblo. ¿Qué hubiera sido si usted hubiera estado en vez de Faraón? Una plaga, 2 plagas, 3, ya basta. Suficiente. Pero no, era una plaga tras otra, y Faraón seguía terco. No. ¿Por qué? No veía la consecuencia de una u otra, una plaga más fuerte que la otra. Porque la mente del corazón de Faraón estaba dividida. No podía ver la conexión. Le pregunto a usted, le traslado la pregunta. Dígame, ¿cuántas veces usted ha pecado y no le importó las consecuencias? Y después vino las consecuencias, ¿se acuerdan? ¿Pero por qué no le importó las consecuencias? Porque su mente estaba dividida, no podías ver la consecuencia, no podías ver el otro lado, no podías ver la causa y el efecto. Ahora en Cristo Jesús, el Señor nos permite tener claro que todo lo que hagas o digas será usado en tu contra. Dígale que está a su costado, cuidado con lo que hagas, cuidado con lo que digas. Como no tiene nadie quien te diga, ¿sabe lo que Dios ha hecho? Creó el matrimonio, para que tu lindo cónyuge te diga tus verdades. Porque tú actúas por ti mismo, por ti misma. ¿Quién te dice lo que tienes que hacer? O sea, dicho de otra manera, ¿quién ve tu interior? ¿Quién ve tu mente dividida? Y así andamos por todas partes con una buena imagen, pero ¿quién ve el lado oscuro? ¿Quién ve el lado dividido? Y el problema de nosotros es que
no entendemos eso de parte de Dios que nos hace el favor, que nos manda una esposa, ¿no? No te das cuenta de que la esposa cumple esa función y viceversa. Y viceversa. La hermana nena cumple una función pero al 100% y encima todavía añade más. Y está que ahí, que lucho, que por acá, que por allá. Yo le agradezco bastante a Dios que mi esposa se encarga de eso, ¿no? Pero qué raro, cuando me toca mi función ella se molesta, no sé por qué. No acepta mi función. ¿Por qué? Porque tenemos mente dividida. Como también Dios dice a esta parejita, ya, es suficiente. Me lo llevo o me lo llevo a ella o a él. ¿Por qué? Porque ya cumplió su función. Amados, ese es la raíz de todo el problema. El Señor Jesucristo de una manera maravillosa nos lanza, sí, nos da como en el fútbol, nos da un pase para que metas gol. ¿Cuál es? La casa dividida, el reino dividido no puede mantenerse, se cae solo. Si tú no estás dispuesto a que el Señor, mediante muchas cosas, te des cuenta de que dentro de ti hay un desorden y que eso tiene que estar ordenado entre tus sentimientos, voluntades, deseos y todo lo demás. ¿Y qué serían las oscuridades? El pleito, el celo, la ira, la contienda, que por ahí trae consecuencias. ¿El pleito trae consecuencias? Sí, ¿no? ¿Qué más? ¿La amargura trae consecuencias? Sí. ¿La mentira trae consecuencias? ¿La falta de perdón trae consecuencias? Oh, entonces usted tiene que tener un corazón perdonador. Es que mi resentimiento a mí y a mí y a mí y a ti. Porque a Jesús le hicieron peores cosas. ¿A ti qué te han hecho? No han hecho nada. Que te saquen un ojo, una mano, un pie, te acepto. Pero que solamente hiera, somos tan exquisitos que ya, bueno, la vanidad. La Biblia dice que estamos en la vanidad de la mente. O sea, la mente es vana. La mente se pone en algo que no tiene, que no es dueño de nada, que somos administradores y nos comportamos como dueños, etc. Amados, acá hay mucho pan que rebanar, pero nos quedamos con la estructura, nos quedamos con las bases, nos quedamos con las columnas, nos quedamos, amado hermano, con los dinteles, para que cada uno vea cómo sobreedifica. Le digo el plano. Pablo dijo, como perito arquitecto, yo puse el fundamento, cada quien vea cómo sobreedifica. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos da. Tengo una mente dividida, tengo un alma dividida, por la cual necesito urgentemente que sea el Señor que me una con su reino, en la cual cuando yo me uno a Jesucristo, y es muy importante, amado hermano, los cultos, las alabanzas, las adoraciones, las oraciones, muy importante la lectura de la palabra, el escuchar la palabra, es tan importante porque todo eso va trabajando dentro de mí. ¿Se acuerda que la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para instruir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra? O sea que es importante, hermano, que entre en ese círculo o en esa dimensión espiritual que es la palabra de Dios. Eso va a ayudar y ayudar y ayudar. David decía, tengo hambre de ti, hambre de tu palabra. Qué tremenda importancia es, amado hermano, las cosas espirituales que tienen que ver con el Señor, que tienen que ver con la palabra de Dios, que tienen que ver con el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos une, eso es lo que nos trae unidad y eso es lo que va a ayudar a nuestro ser para que, como dice la palabra de Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo.